Hola a todos, en este día de hoy, de nuestro segundo video, vamos a seguir por esta línea de los arcanos mayores del tarot egipcio. Ya hablamos del mago, de todo lo que nos traía este mago, para mirarnos, reflexionar y tener esas charlas que dijimos que vamos a tener con cada uno de los arcanos. Y hoy vamos a ir por la sacerdotisa. Hermoso, hermoso arcano para iniciar en este día, la sacerdotisa. Alguien que tiene esa capacidad de poder sentarse a mirar el pasado, ese pasado del cual toma buena nota de todo aquello que ha vivido, de todo aquello que ha recolectado como información y que la hace un ser tan conectado con el plano espiritual, con su intuición, con la capacidad de tener una gran observación, una perspectiva profunda de las situaciones y de las cosas. Y a pesar de que uno la ve acá sentadita y muy tranquila, la sacerdotisa tiene una actividad mental interna muy, muy profunda, muy prolífera, ¿sí? En su manera de pensar, de estar en el detalle, de poder mirar con ojo de águila, con esa mirada desde un vuelo superior, donde puedo ver todo el territorio y no solo una pequeña porción de lo que está sucediendo. ¿Qué le pasa a esta sacerdotisa también, no? No deja de vivir en la dualidad, ¿no? No deja de vivir en este mundo en donde a veces, si nos enfocamos desde el lado de las sombras, no tenemos esa visión de integración, y entonces esta sacerdotisa con tanta proliferación de trabajo mental puede terminar siendo alguien que se juegue en contra. ¿En qué aspecto? En el aspecto de sobredimensionar mentalmente situaciones, porque tiene una gran inteligencia y tiene un poder de análisis potentísimo, que no pueda salir de ese círculo cerrado en el que queda rumiando y rumiando situaciones e ideas. Y entonces no potencie esta capacidad ya natural que tiene de poder, así como ve todo, prevé porque lo ha dimensionado con su capacidad mental, poder internalizarlo, hacerlo experiencia viva para desde ahí reescribir. Entonces, la sacerdotisa tiene tantas cualidades maravillosas, esta previsión de las situaciones, esta capacidad de análisis profundo, esta posibilidad inclusive de una intuición, casi de una evidencia, tiene esta característica de, si bien parece pasiva, tener una actividad interna impresionante. Es una persona que, si uno la mira, está calma, simplemente se sienta, toma nota, tiene claridad. Entonces esos son los buenos aspectos de la sacerdotisa, buenos aspectos a los que podemos nosotros recurrir. Pero cuando entra en sombra, esta sacerdotisa empieza a ponerse el velo con mayor, ¿no?, preponderancia, el velo que un poco no la deja ver. Yo veo, pero tampoco dejo que vos me veas tanto. Desconecto un poco desde mi corporalidad y empiezo a, de alguna manera, cubrir mi emocionalidad. Entonces la sacerdotisa también puede ser alguien no solo seductor en la manera en la que entiende el mundo, su inteligencia, su capacidad, pero también puede ser alguien muy intrigante, alguien poco accesible, o hay algo en donde siempre hay un misterio en la sacerdotisa. Entonces eso también nos genera como cierta
seducción en un punto, cierto misterio, cierto misticismo que hay detrás. No olvidemos que las sacerdotisas en la antigüedad tenían que ver con estas mujeres que inclusive entregaban su mayor valor desde el punto de vista del cuerpo, su virginidad, al cuidado del templo, de la divinidad, de los conocimientos del plano espiritual, el ser este canal de conexión. Entonces esa figura también está un poco aquí dando vuelta en esta sacerdotisa. Entonces una sacerdotisa también expresa eso, el misterio, lo que no llegamos a poder abrir de este ser, pero que también porque es muy profundo, y hasta qué punto esto tan profundo no me desconecta del exterior, ¿no? Hasta qué punto soy tan profunda en mí misma o en mí mismo que no logro ir en conexión total con el mundo en el que estoy interaccionando. Entonces, la sacerdotisa tiene estas características, y estas características hay que saber llevarlas. Hay que saber ser una sacerdotisa donde esta profundidad mental, donde esta capacidad, inclusive la que yo podría hasta manipular un montón de situaciones porque tengo con qué, porque sé cómo, no termine siendo algo que me lleve a un lugar de cierto aislamiento que, más que productivo, termina siendo una desconexión total con el mundo externo. Esta sacerdotisa, que puede ser una gran maestra, enseñar a otros, indicar con sabiduría cuál es el camino, prever situaciones. Cuando cae en su sombra, es como que pierde esta capacidad de conectar de manera práctica, a nivel de experiencia viva, de pasar por el cuerpo esto que sabe con la mente. Entonces es fuerte, porque a veces lo que puede suceder, y lo que esta sacerdotisa hoy nos trae para que nosotros nos miremos, es: podemos tener mucho conocimiento, podemos incorporar mucha información, podemos estudiar muchas cosas, podemos tener un poder de análisis profundísimo, pero si yo no abro la puerta a la vida y me permito que se me corra el velo con el viento de la experiencia viva, y eso no es parte de mi cuerpo, de mi emocionalidad, de lo que va pasando en mí con esto que ya sé, me quedo encerrada en una especie de Gran Hermano, de Truman Show, para los que vieron esa película anteriormente. Es decir, de una especie de circuito cerrado, autocreado, a veces con buena observación y buen tino, pero muchas otras veces, cuando nos quedamos en esa encerrona mental, no terminamos utilizando esta profundidad a favor nuestro, sino en nuestra contra. Entonces aparecen nuestras posturas de justificación, de crear una realidad paralela a la realidad para no ser atravesados por una situación. Entonces una sacerdotisa, con tanta capacidad que tiene de observar, de analizar y de abrir caminos para otros, indicar por dónde, cuando lo tiene que hacer consigo misma y cae en este nivel de sombra, puede ser su peor ejecutora, porque entonces se encierra, pero de una manera tan elevada en la producción de pensamiento, de encontrar justificaciones y demás,
argumentos con los que podría justificarse en esa encerrona, que no logra salir de allí, hacer el mismo nivel de transformación que puede lograr indicar para otros consigo mismo. ¿Y qué hay acá? ¿Qué herida tenemos? Una herida de amor propio. Hay algo en donde, por decirlo así, esta sacerdotisa pierde la autoafirmación personal, pierde su seguridad personal por haber vivido alguna situación que le quitó, hirió o perturbó su espacio de autovalor y de empoderamiento personal. Entonces, ¿desde dónde gesta todo esto? Desde la mente, de todo lo que yo te puedo decir que puedes hacer, de todo lo que yo puedo analizar en la vida. Pero cuando tiene que ir a tocar en lo profundo, la emocionalidad, la vivencia, ahí es donde la sacerdotisa puede ponerse este velo, hacer una distancia y encerrarse en su propio mundo idílico. Entonces, una sacerdotisa en sombra es alguien que no puede salir de esto, porque en el fondo lo que le está pasando es que no puede internalizar estas situaciones, porque el vivenciarlas toca esta herida. ¿Hasta qué punto también nosotros hacemos este doble juego y entonces hacia la afuera podemos parecer estas sacerdotisas con toda esta potencia, pero después te pongo una distancia, pero después me pongo una distancia, pero después en mi interioridad muy profunda me doy cuenta de que hay un quiebre, pero no quiero mirar ese quiebre porque me hace perder seguridad, porque me hace tocar mi parte más vulnerable. Y entonces ahí es donde la sacerdotisa se pone en jaque a sí misma, y un poco es lo que nos va a traer, creo que lo veo aquí, el axioma trascendental. El viento y las olas van a favor de quien sabe navegar. Y entonces la sacerdotisa parece que sí sabe lo que es la navegación, cuál es la temperatura del agua, cómo viene el viento, más o menos por dónde tenemos que ir, cómo tenemos que... Lo sabe. Tiene la mente, la información, tiene todo. Pero es como alguien que sabe todo eso, pero lo sabe desde un simulador, ¿no? Como cuando vas a un simulador para aprender a manejar, para aprender a pilotear un avión. Un simulador de vuelo. Estoy ahí. Tengo todos los datos, tengo algo muy parecido a la realidad, tengo todos los elementos, hasta me vibra la cabina si es necesario, todo. Pero no deja de ser una simulación. Hay una distancia que tiene que ver con la experiencia viva internalizada en mí. Entonces, cuando la sacerdotisa está en un nivel de capacidad de iluminación de su potencial, lo que viene también es a salir del simulador y a ir con toda esa información a volar a la realidad, a pilotear su vida desde la internalización. ¿Qué pasa? Muchas veces nos quedamos en el simulador. Porque ¿qué le pasa a esta sacerdotisa? ¿Qué le puede pasar? Que al vivir en este estado de simulación, lo que termine dirigiéndose norte no sea su deseo, sino sea inconscientemente, muchas veces, el deseo de un otro. El mandato, el deber ser de un otro. Si una sacerdotisa puede ser alguien muy interesante y hasta puede quedar muy bien vista, muy bien plantada, muy bien parada en este afuera, en esta demanda, en esto que es tan pulcro, prolijo, casi perfecto, donde inclusive hasta nos da cosa, ¿no? Esta cosa de casi sagrada, ¿no? Nos da cosa acercarnos un poquito a este ser.
pues dices, wow, no tiene nada de imperfección, ¿por dónde voy a entrar aquí? Y en realidad lo que está mostrando es un poco este miedo a ser. ¿Por qué? Porque lo que ha sabido ser también ha tenido que ver con ese mandato, con ese deber ser, con esto que de alguna manera incorporé como propio. Entonces, cuando sale del simulador, la sacerdotisa tiene la oportunidad de vivirse. Y en ese vivirse, todo esto que trae, que es tan potente, no solo que le va a servir, sino que puede empezar a amplificarse aún más, porque se nutre de la experiencia y ya no de la teoría o de la mentalidad solamente y exclusivamente. Entonces, las preguntas de esta sacerdotisa para ustedes hoy es: ¿en cuántos aspectos de mi vida yo me he encontrado poniendo mis propias justificaciones para sostenerme en un simulador de mi vida por temor a ir a experimentar mi real deseo, a ir a mirar por qué y ante qué yo perdí mi amor propio, a mirar mi vulnerabilidad, a tocar mi cuerpo y dejar que este cuerpo sea tocado por las experiencias y no poner el distanciamiento. ¿Qué es lo que hace que este simulador, que inclusive ni siquiera sé si al norte donde me lleva es mi norte, se siga sosteniendo hoy en mi vida? Y si ya identifiqué que estoy en ese simulador, ¿cuál es el costo del paso de bajarme de ahí e ir a la realidad, a vivenciar con los vientos, las mareas, la revuelta de pelo, todo lo que me tenga que pasar y ser? ¿Cuál es ese costo? ¿A quién siento que le estoy fallando? ¿Qué lealtad invisible tengo con qué y para qué y por quién? ¿En qué norma, en qué deber ser me quedé anclada? ¿En qué situación siento que toda mi proliferación, todo el potencial que yo tengo internamente y este poder estar viendo inclusive lo que está pasando en mi vida, cae por tierra porque quedo como fija y anclada a un miedo, a un paso de salir del simulador? ¿Dónde está? ¿Qué detecto? ¿Qué tendría que modificar? ¿Dónde me tendría que jugar un poco más? Porque muchas de estas sacerdotisas, sean hombres, mujeres, quienes me estén viendo, quien sea, acá no hablamos de géneros, hablamos de almas. Esta sacerdotisa muchas veces sabe, porque ve. El tema es que cuando esta sacerdotisa sabe, ve y tiene tanta conciencia sobre sí misma, hay un tránsito que tiene que hacer, que es el de correr su propio velo y tocarse el alma. ¡Guay! ¡Qué fuerte que es eso! Tocarse el alma. Permitir que me pasen las cosas, que me atraviesen las situaciones, vivenciarlas. Entonces, salgamos de ese simulador. Pensemos en de qué maneras nosotros todavía estamos en ese simulador y no estamos sacando las muy buenas virtudes de esta sacerdotisa para usar a favor nuestro, y entonces dar ese paso, salir y vivenciar y aún más nutrir estas capacidades que nos trae la sacerdotisa. Entonces, a veces la felicidad, la plenitud están a un miedo de distancia.
Entonces vayamos por eso, salgamos del simulador, miremos y animémonos a dar ese paso y hacer que esta sacerdotisa entonces se ilumine, que esta sacerdotisa frente al viento y las olas sepan que van a ir a favor de sí misma porque sabe navegar. Y saber navegar no es solo saberlo a nivel mental, es saberlo a nivel experiencial, saberlo, sentirlo, vivirlo, transitarlo. De eso se trata, ¿no? Entonces, vayamos con esta sacerdotisa a iluminarla y a ver qué viene hoy a decirnos y qué buen mensaje nos puede traer, haciendo que nuestras capacidades se hagan infinitas simplemente por haber conectado el interruptor de la realidad y desconectado el interruptor de la simulación en nuestra existencia.